el, el- la clase pasada, ¿se acuerdan? Había hablado un poquito de algunos conceptos básicos, me quedaron algunos pocos por conversar. Los voy a pasar rápido, yo creo que ahora, unos 10 15 minutos, y de ahí voy a pasar al capítulo 2 que es ya para hablar de redes neuronales. ¿Ya? Entonces, y es más como un poquito a modo de repaso, ¿qué cosas podemos hacer con todas las técnicas que nosotros aprendemos en un curso de típicamente de data science o data mining, ¿cierto? O inteligencia de negocio, o de machine learning, ¿cierto? Eh, los algoritmos que nosotros típicamente aprendemos a utilizar en estos cursos nos permiten hacer 5 tareas fundamentales, ¿cierto? Clasificar, clusterizar, predecir, los problemas de asociación y descripción y estimación. ¿Ya? Em, y esas 5 tareas, uno a veces me preguntan cuál es más importante, cuál es menos importante, ¿cierto? Em, son todas, si uno se pone el sombrero de data scientist y se van a ir afuera a ser analista y a trabajar en una empresa de esto, eh, son todas las tareas importantes y van a tener que probablemente trabajar en las 5 líneas. Pero dependiendo del tipo de problema o el tipo de datos que ustedes tengan, puede que tengan un saborcillo un poco más inclinado a alguna de ellas, ¿no? Si trabajan en la parte más de finanzas, más de economía, lo más probable es que trabajen mucho más en predicción y con series de tiempo o multivariado, ¿no? En la parte de marketing probablemente van a tener algo de ello con algo de clasificación. Eh, y así hay un montón de áreas donde en operaciones uno trabaja más con la parte de modelos de optimización que están mezclados con un poco con modelos de reconocimiento de patrones, problemas de clasificación en el fondo. Entonces siempre uno va mezclando los distintos modelos y los distintos algoritmos para poder hacer el trabajo que uno tiene, que a uno le encomiendan hacer. ¿Ya? Y entonces todas estas tareas para poder hacerlas, nosotros tenemos enfoques de aprendizaje, porque también hay un concepto que es súper importante, que tampoco me voy a detener mucho, asumo que ya saben, que es el tema del aprendizaje. Y, en el aprendizaje hay, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el enfoque supervisado, con el enfoque no supervisado, y hay otro que es reinforcement learning, me cuesta pronunciar. ¿Ya? Y esos 3 enfoques son los que existen para poder aprender o hacer que los algoritmos aprendan. ¿Ya? En, Normalmente uno trabaja inicialmente con los problemas de clasificación, por ejemplo, y los modelos de clasificación son eminentemente una tarea de aprendizaje supervisado. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se recuerda de eso? Aprendizaje supervisado. Tiene etiquetas, profe. Sí, exactamente, porque la base de datos tiene una etiqueta. ¿Ya? O sea, típicamente nosotros tenemos un dataset que tiene columnas, ¿cierto? Tiene atributos, son un montón de variables que pueden ser categóricas o numéricas. Y en algunos casos nosotros tenemos una columna especial que le llamamos el target, ¿ya? O a veces la Y griega, ¿cierto? Y esa columna en la mayoría de los casos no está, no existe. Pero en algunos casos sí existe. Por ejemplo, tengo los signos vitales de un paciente: saturación de oxígeno, temperatura, frecuencia respiratoria, color de la piel, eh, y a lo mejor tengo una columna target, ¿cierto? Una columna, por ejemplo, que es lo que el fenómeno, la variable dependiente, lo que a mí me interesa modelar, que dice que el paciente está en riesgo grave, ¿sí? En riesgo grave. Entonces, pero esa etiqueta se llama etiqueta porque alguien vino y dijo que ese conjunto de atributos, ¿ah? De variables, son ese estado grave. Entonces, se pueden dar cuenta que construirla o que exista
no es fácil, no es trivial. Entonces, la mayoría de los datasets no la tienen esa etiqueta. Cuando tenemos la suerte de que esa etiqueta existe, estamos ante, ante una base de datos supervisada, ¿sí? Porque tiene esa etiqueta, alguien la supervisó y construyó la etiqueta, me está dando información adicional el ser humano, y entonces yo puedo aplicar una gama de algoritmos que son los modelos y algoritmos de aprendizaje supervisado. Y esos modelos utilizan la etiqueta. Y por eso pueden aprender mejor que los algoritmos de aprendizaje no supervisado, porque tienen información adicional, de hecho. ¿Ya? Entonces podemos calcular un error, cuál fue la precisión, cuál fue de la predicción, o podemos calcular un error en las series de tiempo, cuál fue el dato, el valor real de una variable versus lo que estoy prediciendo, y puedo calcular un error de alguna forma. Y eso no es así en aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje no supervisado yo no tengo esa columna, ¿ya? No tengo la etiqueta. Perdón, se me fue para allá. No tengo la etiqueta. Y por eso mismo estos modelos no son, típicamente son más malos, o funcionan un poco más mal, que los modelos de aprendizaje supervisado. Si ustedes se ponen a pensar en estos modelos, ¿no? Supervisados, no supervisados. Entonces, los modelos supervisados, cuando yo los trato de aplicar sobre una base de datos que no es supervisada, lo que va a ocurrir es que me va a tirar un error. ¿Sí? Porque los modelos me van a preguntar, ¿cuál es la etiqueta? ¿Cuál es la columna donde está la etiqueta? No, no existe. ¡Pum! Error. Y se cae. Entonces no puedo aplicar los modelos supervisados sobre un dataset no supervisado. Pero al revés sí, ¿cierto? Porque un modelo no supervisado no le importa esa columna. Entonces, si yo la tengo y no la quiero usar, es mi problema. ¿Okay? Entonces, para que lo tengan presente, los modelos de clasificación o los modelos, típicamente el problema no supervisados de clusterización, yo no necesito usar la etiqueta y esos modelos puedo yo aplicarlos en un dataset supervisado, sin ningún problema. Pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que normalmente pasa? ¿Qué creen ustedes que pasa con los resultados de esas ejecuciones? Si yo comparo aplicar un no supervisado versus un supervisado sobre el mismo dataset supervisado. Típicamente les da más malo, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Lo pueden hacer, pero les va a dar más malo. ¿Qué vuelve a internet? ¿Perdón? No digo. Ah, bueno, parece que. El tercer enfoque, ahora, lo que nosotros más vamos a ver y lo que vamos a ver en el curso tiene que ver con estos dos enfoques, supervisado y no supervisado. Supervisado piensen en problemas de clasificación, no supervisado piensen en el problema de clusterización o segmentación, es un sinónimo. ¿Ya? Hay otro enfoque, el tercero, que es el del reinforcement learning. Lo leí bien, porque decirlo a la primera no me sale. Y está mucho más cerca de un problema de optimización. ¿Ya? Y aquí en estos problemas, típicamente la etiqueta no existe, ¿ya? Sin embargo, yo la construyo en tiempo de ejecución. ¿Ya? Eh, por ejemplo, esto es muy usado por los juegos, cuando ustedes están jugando un Street Fighter, ¿ah? O un problema, un shooter, están en primera persona, están jugando. Entonces la máquina tiene que aprender cómo ustedes juegan para adaptarse a eso y ser un poco más interesante, ¿no? Hacerlo como emular un poco de inteligencia. Facebook, YouTube, todos ellos también utilizan este tipo de enfoque para poder aprender los patrones que ustedes tienen cuando navegan. Entonces, ¿cuál es la intención de Facebook, de YouTube, de cualquiera de estos sistemas? Es que ustedes gasten el mayor tiempo posible en la pantalla, que se queden pegados y funciona, ¿no? Entonces, la etiqueta no es
maximizar los gustos personales de ustedes, es más bien maximizar el tiempo en pantalla. Esa es la variable objetivo y eso se construye en tiempo real, en tiempo de ejecución. Entonces, cuando ustedes están viendo, de hecho hagan el experimento en algún momento del día que estén tranquilos. Si ustedes se ponen a mirar, en Facebook funciona más rápido hoy en día. Se ponen a mirar en Facebook algún video. Si ustedes lo pasan rápido, ese video, no se quedan pegados. Le empieza a tirar un montón de videos distintos, de distinto tipo, porque está tratando de entender qué quieres tú ver en este momento. De repente tú ves una cosa política, por ejemplo, o un problema o alguna cosa de tecnología. Quédense parados en ese video, o en algo que ustedes no vean cotidianamente. Vean, quédense pegados en eso. Terminen de verlo. Si pasan al siguiente, les va a tirar alguna cosa que no sea relacionada con eso, y probablemente el siguiente video va a ser relacionado con eso. Y si ustedes ese video lo pasan rápido, el algoritmo va a decir, ah, ya no le gustó esto. Y va a quedar esperando y les va a empezar a lanzar videos aleatorios hasta que se queden pegados en uno. Y en ese momento va a decir, ah, él quiere ver de esto otro. Y entonces, si ustedes navegan, va a empezar a tratar de tirarles videos de esas temáticas para que ustedes se queden más tiempo pegados. ¿Ya? Entonces, él tiene una historia, sí, una cierta historia de la cual a ustedes más o menos les interesan ciertos patrones, ciertas temáticas, perdón. Pero después en tiempo de ejecución él les empieza a lanzar videos para poder optimizar y maximizar el tiempo en pantalla de esa interacción en ese momento de ustedes con la pantalla. Y ese tipo de modelos son distintos a los que estamos viendo ahora, ¿ya? De los que normalmente se ven en los cursos de, mm, de data mining o inteligencia de negocio, ¿no? O data science. Son distintos, tienen mucho más que ver con la optimización. ¿Ya? A veces uno los combina. Hay una fase de los modelos tradicionales de reconocimiento de patrones. Puede haber una red neuronal, por ejemplo, también. Y después viene todo el proceso de optimización. ¿Ya? Pero es un tercer enfoque. Y después, algunas veces se pone el deep learning adentro, pero como yo les dije la vez pasada, eso para mí es un error. Así que no lo vean como un cuarto enfoque de aprendizaje. Para nada. Así que yo diría que hay tres. Y esta es una pequeña taxonomía de los problemas que ustedes encuentran. Modelos supervisados, modelos no supervisados. Están los de clasificación y predicción por un lado, y el otro lado segmentación, reglas de asociación y análisis de correlación. ¿Ya? Para ver tipo de variables. Bien. Eso por un lado, la parte de conceptos. Y esto me lo voy a saltar. Y lo otro que es importante entender es esta pirámide que está acá, como conceptos generales. Es que normalmente en un proyecto de data science, ¿cierto? Cuando estamos clasificando, nosotros quisiéramos llegar a automatizar algún tipo de decisión, arriba, al top de la pirámide. ¿Ya? Y normalmente las empresas van a estar esperando que ustedes traten de automatizar algún tipo de decisión, pero para poder llegar ahí, tenemos esos 4 peldaños grandes, ¿sí? Que atacar primero y que resolver. Entonces, llegar a ese punto de una decisión automática, donde nosotros de verdad pareciera que estuviéramos automatizando o encapsulando inteligencia humana, muchas veces no es trivial ni es factible llegar. ¿Ok? Entonces tienen que tener presente que primero tenemos que pasar el primer peldaño, el verdecito que está ahí abajo. Tenemos que, a ver si esto funciona. Creo que no funciona. A ver. Aquí está, ahí está, funciona. Tenemos este peldaño verde donde nosotros tenemos que tener la data cruda, por decirlo, desde los sistemas transaccionales, desde los sensores. Tiene que existir esa data, la data que yo necesito, que yo requiero, y tiene que estar con un nivel de calidad adecuado. ¿Ya? Después, esa data yo la proceso, la filtro, todas las técnicas de preprocesamiento, limpieza de data, análisis de componentes principales, el tema para poder ver las correlaciones, em, aumentar la data, complementarla con otras bases de datos para mejorar lo que yo tengo y que me dé más información. Todo eso está en este peldaño. Entonces, a veces incluso las empresas están acá, tienen la data, pero todavía el tema del resumen de la generación de información
es incipiente, no está tan bueno. ¿Ya? Entonces, antes de empezar a aplicar los modelos, etcétera, uno tiene que revisar bien estos dos peldaños. Después, recién, yo empiezo a pasar a la etapa de conocimiento, ¿no? De conocimiento, donde aquí sí yo ya empiezo a aplicar los modelos. Aquí es donde ustedes pueden empezar a aplicar la supervector, la red neuronal, el decision tree, incluso los podrían aplicar un poquito antes si es que van a aplicar algunos de esos modelos para hacer descripción de datos, ¿ya? Pero acá yo empiezo a aplicarlos para descubrir patrones en mis datos, para poder entender si es que cuando ocurren ciertos patrones de los signos vitales de un enfermo en el hospital, entonces el riesgo es alto, ¿ah? El tema coronavirus, fiebre varios días sobre 38, ¿cierto? El tema dificultad para respirar, saturación bajo 92, eso es mucho riesgo. ¿Ya? Entonces yo puedo analizar una base de datos grande y descubrir ese patrón. Y entonces sé que es de mucho riesgo. Ese es el conocimiento. Yo puedo entender esos patrones a partir del análisis de datos. ¿Ya? Cuando yo después entiendo que eso es causado por un tema pulmonar, que en la mayoría de los casos ocurre que probablemente ya este paciente hizo una neumonía COVID, entonces ahí ya tengo sabiduría, empiezo a entender los principios que están detrás de ese patrón. ¿Ok? Ahora yo le estoy poniendo un ejemplo súper simple para que ojalá todos lo puedan entender, ¿no? Y gastar poco tiempo en explicar el contexto de un caso. Entonces, el principio fundamental de ese patrón es probablemente una neumonía COVID. ¿Ya? Ese es el principio, lo que está ocurriendo detrás de que ese paciente tenga riesgo y yo haya identificado riesgo antes. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como yo sé eso, yo sé que probablemente hay una neumonía COVID, yo la quisiera confirmar para poder hacer un tratamiento, entonces yo podría gatillar una decisión automática, que es, cuando yo detecto ese patrón, entonces vaya directamente a hacerse un escáner. ¿Sí? Un escáner o un TAC de tórax. Y entonces ahí llegué a la decisión automática. Pum, directamente tomo los signos vitales en urgencia y no le pregunto a nadie, o sea, lo mando a la fila de la máquina. Ahorro un montón de tiempo y le hago el examen. Lo más probable es que sí tenga lo peor que puede pasar es que no la tenga, ¿cierto? En este caso, ese modelo ahí podría hablar del tema de la forma de evaluar los modelos de detección. Hay todo un tema ahí que tiene que ver con la precisión, el rigor, cuál es la forma correcta de evaluar un modelo. ¿Ya? Lo voy a hablar más adelante. Pero no, lo peor que podría pasar es que vaya alguien que no tuvo la neumonía COVID y le hizo un examen extra. ¿Ya? Bueno, obviamente hay un tema de costo para el paciente, los médicos igual tienen hartas otras variables. Yo estoy simplificando. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes tengan claro esta pirámide cuando están trabajando con cualquier tipo de modelo, incluso las redes neuronales, en un contexto empresarial, porque van a estar inmersos en este mundo, ¿ya? Que no es solo el modelo. Entonces, uno, igual que los computines, un data scientist normalmente llega a jugar con los modelos y se queda pegado en el modelo y solo le gusta el modelo, y la verdad que eso no resulta. ¿Ya? Eso ustedes tienen que estar mirando la empresa y la situación completa. ¿Ya? Y hoy día, se me fue aquí, esta es una línea de evolución de los sistemas empresariales. ¿Dónde estamos hoy día? Acá arriba. Y en los 80, claro, entraron los computadores en la operación de los negocios y habían reportes estáticos, súper especializados, ¿ya? Eh, que se demoraban en ser calculados, que la información al gerente le llegaba con varios meses de retraso respecto de una situación. Pasaba algo hace 3 meses, eso es lo que uno podía empezar a analizar y monitorear. En los 90 yo tengo los reportes y trataron de empezar a analizar el por qué ocurrían las cosas, justamente entender la parte de el wisdom, sacar conocimiento a partir de los datos. ¿Ya? En el 2000, lo que empezó a ocurrir fue todo el tema de monitoreo en tiempo real, lo más cercano al tiempo real posible. ¿Ya? Y eso ocurrió gracias a que apareció Internet. Entonces ahora sí podemos comunicar, por ejemplo, las cajas de una empresa de supermercado, yo las puedo estar monitoreando en tiempo real.
saber cuánto factura o cuánto vende, etcétera. Yo puedo saber en tiempo real. Entonces, las empresas empezaron a gastar plata en desarrollar ese tipo de sistemas para poder monitorear lo más cercano al real time la operación. Y una vez que lo resolvieron, en el 2000 empezaron, y tengo datas, tengo estos sistemas de monitoreo, empezaron a trabajar en las predicciones, ¿ya? Desde el 2010 en adelante. Y entonces ya llevamos una década y estamos en esa parte. Entonces, normalmente en las empresas más grandes, eh, esto que está aquí, estos dos o tres peldaños, sí tienen cosas hechas, ¿ya? Sí tienen cosas hechas. Hay empresas medianas, más chicas, aquí probablemente no hay, pero las más grandes sí tienen cosas hechas en todo esto. Y entonces estamos en la parte de poder entender a partir de los modelos, los principios, para poder automatizar las decisiones, ¿ya? Que es lo más difícil. ¿Ya? Es realmente la parte más difícil, porque construir modelos que detecten patrones, etcétera, no es tan difícil, ¿ya? Pero automatizar una decisión, sí, porque en la toma de decisión hay involucrado costos y hay riesgos. Puedo equivocarme y puedo causar daño, ¿ya? Y ahí tienen todo el tema del auto que se automaneja y está hace mucho tiempo, no es de ahora, mucho tiempo, está la discusión del tema de seguridad, si el algoritmo, ¿cierto? Si el auto va andando y se atraviesa un viejito en la calle, ¿cierto? Entonces el auto puede tomar la decisión de atropellar al viejito o desviarse. Y resulta que el único desvío posible es una esquina donde hay tres niñitos, ¿cierto? Chicos. Entonces, ¿qué hace? ¿Se desvía y atropella a los niñitos o atropella al viejito? Entonces, ¿cierto? Ahora esa decisión tiene que ser tomada por un algoritmo. Entonces, ¿estoy yo como desarrollador o como empresa desarrolladora dispuesto a hacer el algoritmo que tome esa decisión? Es súper complicado éticamente. Y después, si yo construyo ese modelo y tomo el riesgo, hay todo un tema de legislación, que hoy día hay espacios en blanco gigantes que todos los gobiernos están preocupados y están tratando de atajar eso. Es de quién es la responsabilidad, ¿cierto? ¿Es del fabricante del modelo de software que hizo que el auto hiciera tomar esa decisión? ¿O es responsabilidad de la empresa automotriz que colocó el modelo en el auto? Entonces, eso es todo un tema que está en discusión y que hace que esta parte, la parte de las decisiones automáticas, no sea tan fácil de implementar como normalmente se pareciera o se hace creer a la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, para que lo tengan presente cuando ustedes estén trabajando. Eso por el lado de los conceptos. La clase, como les decía, es muy larga. Eh, yo no la he querido cortar para que tengan todos los temas que yo hablo normalmente eh, en época no pandémica. Y voy a intentar grabar videos, pero he tenido, como les conté, problemas con mi computadora y no he podido hacer lo que quería. Así que apenas logre, voy a tratar de ir atrás y tratar de hacer cada una de las partes y pasándolo en pequeñas cápsulas para que lo tengan de mí, de primera persona y lo vayan mirando. Pero son cosas más misceláneas, diría yo, que, que no son tan graves para el desarrollo normal de este curso, que es más técnico. Ya es la parte más lúdica y sencilla, diría yo. Y un poco introductoria para que todos nos vayamos poniendo a tono con la materia. Ya. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Algo que quieran discutir? ¿No? Estoy justo 12:30 y 2. ¿No? Entonces ahora por lo menos tengo media hora para hablar de redes neuronales. ¿Ya? Para pasar el modelo y empezar a pasar el modelo. Yo dejé en el curso un, un Python, un Jupyter Node, ¿ya? Que lo pueden cargar si es que instalaron el ambiente que dejé, que está, ¿cierto? No han salido más comentarios de que no les ha funcionado, así que supongo que a todo el mundo le funcionó. Si alguien sigue con algún problema de instalación, comuníquense conmigo para poder ver cómo lo resolvemos. Si no, bacán, salió más fácil de lo que pensé. Eso por un lado. Entonces, si está instalado todo, eh,
les dejé ese Jupyter Node para que lo instalen en el computador, lo suban a su PC, lo ejecuten y debiera correr sin ningún problema. Puede que les falte alguna librería, y simplemente hacen conda install y el nombre de la librería que les va a salir en error abajo, ¿no? Cualquier problema o duda que tengan con eso me dicen. Em, pero Profe, debiera yo tengo correr. una pregunta. Sí. Sí, tengo que instalar antes, es que me dieron el curso hace poco, entonces todavía no lo instalo. Pero viendo el video no me quedó claro si tenía que instalar algún Python como posterior a la 3.8 No, el o 3.8, el viene 3.8, como 3.855, cualquiera de esos te sirve. en el ¿Ya? 3.9, ¿no? El 3.9, si quieres lo instalas, pero te arriesgas a que se pueda caer. Pero podrías darle. Si lo creas en un ambiente aparte, no va a pasar nada. El, si creas, de hecho yo subí un ambiente. El ambiente, cuando tú lo creas con las instrucciones que yo di, ese ambiente solo te va a instalar automáticamente el 3.8. No, ya, perfecto. Así que tú no te tienes que preocupar de nada. Hace Ya, todo solo. ¿Ya? gracias, profe. De nada. Entonces eso, para que lo ejecuten y vean si se cae, porque la próxima clase, bueno, tal vez en esta, no sé, vamos a poder ejecutarlo. Y entonces de ahí en adelante vamos a empezar a ver Python en las clases. Y vamos a ejecutar Python y vamos a ir viendo cómo se comportan los modelos, ¿ya? Y vamos a ir procesando datos en tiempo real. Y la idea es que ustedes lo tengan en sus casas y vayan ejecutando y vayan jugando con los parámetros. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a hablar de la parte de las redes neuronales, ¿ya? Y lo primero que queremos hacer, y yo asumo que ustedes ya saben clasificar, con Supervector, con Decision Trees, con Random Forest, con cualquier modelo que hayan visto en un curso previo. Yo asumo que eso lo saben. Incluso tal vez ya vieron redes neuronales. Entonces, y el problema de clasificación, como sabíamos y como conversamos, yo tengo la etiqueta. En el fondo, si yo quiero clasificar esta figura, en mi base de datos yo tengo el atributo tal vez alto, ancho, ¿cierto? Y tengo la etiqueta color, ¿sí? Verde, morado, amarillo. Esa es la etiqueta. O si yo quiero clasificar estos perritos, esa foto, ¿ya? Y yo tengo ese póster que tiene todas las clases de perro, ¿ah? que yo identifico, ¿ya? Entonces, claro, yo tendría que tener, tengo que tener ese póster con esas clases y tengo la foto que quiero clasificar, que es de estos boyeros de Berna, y tengo que tener una representación de esto, ¿cierto? Entonces yo podría tener en mi base de datos el tamaño, ¿cierto? De la cruz a la cola, puedo tener el tamaño del hocico, el radio de la cabeza, eh, la edad del perro, el color del pelaje, el tipo de pelaje que tiene, si es duro, si es suave, ¿cierto? La nacionalidad de origen de la raza. Entonces yo puedo construir ese dataset con atributos, con variables y además tengo mi etiqueta, ¿cierto? Yo sé que es un boyero y quisiera clasificar. ¿Ya? Entonces este tipo de cosas ya existen. Normalmente para clasificar estas imágenes se usan redes neuronales y funciona súper bien. ¿Ya? Pero hay otros modelos que son más simples que también funcionan bien. ¿Ya? Entonces, el problema es ese, que no existe un método que sea infalible o que sea el mejor de todos. Eso no existe. ¿Ya? No, como repito, para el tema de imágenes y video, sí las redes neuronales han demostrado que son mejores que otros modelos, a un costo alto de procesamiento. Pero cuando uno baja el problema a la data más convencional que tenemos en una empresa, la verdad que es discutible cuál es el mejor modelo, siempre. ¿Ya? Y entonces aquí tengo 4 ejemplos. Por un lado hay decision trees, ¿cierto? Entonces esta nube de puntos. Tengo esta nube de puntos acá. Y tengo dos clases, la azul y la roja. Y le paso un decision tree y me generó esta partición. ¿Sí? Eso 100%. Su precisión, el recall y
el accuracy en el fondo es 100%, porque los clasificó todos los puntos bien, no se le pasó nada. Hubo suerte. Después al lado tenemos una super vector machine con un kernel gaussiano. Si se fijan, me generó otra partición, ¿cierto? Distinta. Creo esto que está aquí, lo que está fuera de eso, ¿ah? de los límites hacia afuera. A ver, es que por alguna razón no está funcionando mi lápiz. Un segundo. Nosotros le dejamos 30 segundos y va a cargar. Lo que está afuera es la clase A, o la clase azul, y lo que está dentro es la clase B, la clase roja. Y si se fijan en la clase B roja, se filtraron ahí, se colaron dos puntitos. ¿Sí? Entonces, claro, ya no es 100% ni mi precisión, ni mi recall, ni mi accuracy. Entonces, este modelo es menos bueno que este, para este contexto. Después acá apliqué una red neuronal. Si se fijan, se generó muy parecido a lo que es la supervector, pero es un poco más aguda la separación de la superficie. Y de nuevo, también me equivoqué 2 veces aquí con los puntos, de esos 2 puntos azules en la zona de clase B. Y por último tengo un random forest que es súper tramposo, no, pero lo hace bien, ¿ya? Que es una generalización del árbol. Y también lo hace súper bien. Entonces, si se fijan, no el modelo que no es lo que está de moda, o que es más como que normalmente se han jugado por decir que son mejores, realmente es lo mejor, ¿ya? Ahora, la red neuronal podría llegar a esto, puede llegar a eso, sí, puede llegar a eso. El tema es a un costo computacional, o sea, tengo que agregar más capas y tengo que agregar más neuronas y voy a tener que hacer mucho más cómputo, pero voy a llegar a eso. Entonces, por eso normalmente uno habla de que una red neuronal es un algoritmo genérico y que es como el anillo del Señor de los Anillos. Es como one ring to rule them all, ¿ya? Sí, claro, pero tiene costo. Tiene costo versus estos árboles o el random forest que son relativamente, para este tipo, para esta data en particular, son muy livianos y lo hacen rápido. Entonces, cuando tenemos millones de datos, con millones o miles no, por ejemplo, un problema de fuga de clientes. Si tenemos 300.000 clientes y tenemos típicamente entre 50 y 60 atributos, el decision tree y el random forest se van a equivocar súper poco y se van a demorar relativamente poco comparado con una red neuronal. ¿Ya? Una red neuronal para procesar 300.000 clientes con 60 atributos se va a demorar muchísimo más que el random forest o el decision tree. ¿Ya? Bueno, y producto de eso, en que no hay un mejor modelo, es que hay, desde la academia, se han desarrollado modelos para poder resolver de mejor forma un montón de problemas. Y los modelos son cada vez más complejos, y cuando me refiero a complejo, no tan complejo en la matemática, sino más bien en que en que la matemática hay que traducirlo a código y ese código debe ser costoso computacionalmente, ¿ya? Entonces, hay modelos que fueron desarrollados en los 60, por ejemplo, pero en los 60 no se podían ejecutar. Y entonces, hoy día sí ya podemos ver aplicaciones de eso. Un ejemplo es las aplicaciones de redes neuronales con muchas capas, deep learning. Y entonces, muchos modelos y papers que están ocurriendo en la parte científica van por ese lado, van por agregar complejidad computacional a modelos matemáticos preexistentes, porque hoy día se puede hacer. Y se ven las mejoras en performance. ¿Ya? Y el otro camino es usar un modelo tradicional y agregar pequeñas variaciones, ¿ya? Donde yo ahí no le agrego costo computacional, pero sí hago cosas ligeramente distintas dentro de un modelo tradicional, ¿ya? Y ese tipo de approach es mucho más aplicado a la supervector, donde ya hay una función de costo y yo simplemente, no, acá el problema es esa constante, el costo va a ser más 1, acá no, 1.5.
¿ya? Penalize, super vector, with, Así típicamente parten los papers que agarran los super vector y simplemente cambian la función de costo. Para que lo tengan presente. Entonces lo importante, y a qué voy, es tratar de ayudarlos en el sentido de que no se desesperen cuando vean millones de modelos, porque eso es así, uno se pone a googlear y salen miles de modelos. Siempre vayan a los modelos básicos, ¿ah? Y a los que puedan encontrar en un libro de texto de data mining, de data science. Hay unos libros súper buenos, voy a tratar de postear alguno por acá, que tienen los modelos básicos. Y si ustedes tienen esos modelos básicos, van a poder de ahí poder entender algunas, algunas pequeñas mejoras que uno le puede hacer a los códigos para poder ir en orden. Ya. Entonces, así caemos en las redes neuronales. Y la forma tradicional, y no quería dejar de ponerlo, es esta. A mí me carga esta representación, pero bueno, la pongo igual. ¿Ya? Para que no digan que no lo pasé. Cuando habla uno de redes neuronales, la gente normalmente cuando lo explica las redes neuronales, pone este diagrama, ¿cierto? Probablemente lo han visto antes, y dicen que en una red neuronal intenta emular cómo el cerebro aprende. Y entonces colocan una neurona, ¿cierto? Que tiene su axón, ¿cierto? Aquí tiene su axón. Aquí está el axón, ¿ya? Está en la parte de las salidas de la neurona, y está por aquí la cabeza de la neurona, y por aquí, por sus dendritas, vienen los impulsos eléctricos que después él comunica por su axón y llega a las terminales nerviosas de la siguiente neurona. Entonces, pero cuando uno lo ve así, como una neurona, realmente no, yo dudo que uno lo logre entender cuando viene de una parte más matemática. E incluso cuando se lo explicáis a un gallo que está en la parte médica, tampoco creo que lo entienda, ¿ya? Entonces, lo que hay que entender acá es que es un sistema computacional conexo que procesa información de forma colectiva y paralela. Y eso sí, yo ya empiezo a entenderlo mucho mejor. Y me olvido del diagrama, o tal vez cuando lo entiendo así digo, ya, ok, el cerebro funciona de forma colectiva, todas las neuronas al mismo tiempo, y en paralelo. Son zonas del cerebro en las que se activan para lo que sea. No hay una neurona en particular, ¿ya? Y es un sistema adaptativo. ¿Y por qué uno dice que es un sistema adaptativo una red neuronal? Igual que cualquier algoritmo de clasificación, porque posee la habilidad de aprender, ¿ya? Y eso te lo dicen en todos los cursos. Y la pregunta es, ¿qué aprende? ¿Aprender qué? ¿Qué aprende, chiquillo? Un algoritmo. Patrones. Aprende patrones. Súper bien. La siguiente pregunta. Y entonces, eh, la, al final del día, ¿el modelo tiene un patrón metido adentro? ¿Qué es lo que realmente se está calibrando cuando yo digo que estoy aprendiendo un patrón? Parámetro. Los parámetros, ¿cierto? En el caso de las regresiones son las pendientes, lo mismo con los support vector, son los vectores de soporte de tipo plano, ¿cierto? Entonces, en el caso de las neuronas, de las redes neuronales, ¿qué es lo que yo estoy aprendiendo? Estoy aprendiendo parámetros, ¿ya? Y estoy aprendiendo los parámetros que son pesos. Entonces, básicamente, cuando yo hable de pesos, voy a estar hablando de los parámetros que estoy ajustando en una red neuronal, ¿ya? Entonces, si yo tengo este dataset es súper conocido, es el Golf Dataset, que está público en el UCI Repository o en cualquier otro, ¿ya? A veces viene cargado, por ejemplo, en el Scikit-learn vienen varios, como el Iris Dataset, que es el ejemplo que puse, me parece que este también está. Entonces aquí ustedes tienen una columna que es, si yo voy a jugar, ¿puedo o no puedo jugar golf? ¿Ya? Basado en
perdón, me equivoqué, este no es el Golf Dataset, este es un modelo de fuga, ¿o no? Este dataset tiene 1000 registros de transacciones de negocio, edad, género, método de pago. No, ya me acordé. Este es un dataset, también es público y es para saber si una persona, basado en su edad, en su género y en su medio de pago, puede o no se puede ser cliente de mi banco. Eso es. Entonces tengo la edad, tengo el género y tengo los medios de pago que usa regularmente, y en base a eso se construye un modelo para saber si puede o no puede ser prospecto de cliente del banco. Eso es lo que es. Ya me acuerdo. Y la variable target, esta que está aquí, es si es que puede o no puede ser cliente. ¿Ya? Esta es mi etiqueta, es binaria. Aquí tengo 1000 registros, tengo un special attribute que es el label, y estos tengo 3 atributos que son mis atributos regulares con los que yo voy a construir el modelo. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera construir un modelo lineal, por ejemplo, o una regresión, ¿qué es lo que haría el modelo? Tomaría cada variable trataría de entender el peso o la fuerza que tiene, la fuerza relativa que tiene ese atributo respecto de mi variable objetivo, de si puede o no puede ser cliente esta persona. Yo le iría tomando de una, ¿cierto? Pum. Y por eso es un modelo lineal, ¿cierto? Y después genera una combinación lineal de todas estas variables con un peso, y ese peso fue lo que yo aprendí, para poder predecir si un set de atributos es o no un buen cliente o un prospecto de cliente. ¿Ya? La red neuronal funciona distinto, porque la red neuronal no estudia las variables independientemente, no estudia los atributos uno a uno, los estudia combinados. ¿Ya? Y por eso se dice que es un modelo conexo. ¿Ya? Entonces yo tomo edad, género y método de pago y veo cómo se comportan si yo las junto todas, ¿ya? De cierta forma. ¿Ya? Y en base a eso, yo trato de entender el efecto que tienen sobre la variable objetivo. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago esa combinación, esa combinatoria, es donde yo estoy haciendo las cosas súper distinto a cualquier otro modelo de data science. ¿Ya? Esto que está aquí, este F, que está aquí, típicamente, esta es una cierta función que me permite agregar estas variables de alguna manera. ¿Ya? Después lo vamos a ver con calma. ¿Ya? Y típicamente esto que está aquí es una neurona. Uno llama que es una neurona. Entonces una neurona, la función que tiene, básicamente, es concatenar estos atributos de alguna cierta forma F para poder darme un resultado de clasificación. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí es lo que es muy diferente respecto de los modelos tradicionales. ¿Ya? Y lo vamos a ver con más calma. Entonces, si yo quisiera construir una red neuronal normal para estos 3 atributos, entonces lo que yo hago es tomar mis 3 atributos, edad, género, método de pago, pongo 3 neuronas, que eso sería lo más fácil que yo puedo hacer. Pongo 3 neuronas y a cada neurona, estas que están aquí, yo hago que entre, ¿cierto?, los valores de cada atributo y los combino, ¿cierto?, de acuerdo a una cierta F, función. ¿Ya? Entonces, como ya les dije, esas son las neuronas. Y tengo lo que ustedes ya me imagino que han visto en alguna parte, porque esto es la primera capa, que es la capa de entrada, corresponde a mis atributos, ¿cierto? Edad, género, medio de pago, ¿cierto? X1, X2, X3, les pongo un nombre genérico, son mis atributos, son mis variables. Estos se llaman la capa de entrada, ¿ya? Y esta es una neurona de la entrada, cada una de estas. Finalmente eso es un valor, o puede ser un vector también. Después yo tengo acá por el otro lado la capa de salida, que tiene una sola neurona en este caso, que es
mi atributo, mi target, ¿cierto? Es si ves que puede ser o no puede ser un buen prospecto de cliente, y que esa variable i puede tomar dos valores, ¿no? En este caso, puede ser que sí puede ser un future customer o no puede ser un future customer. Tengo dos valores posibles, una etiqueta binaria. ¿Sí? Y en el medio tengo en este caso particular, una capa oculta con 3 neuronas artificiales, ¿ya? Que básicamente es un agregador, es una combinación lineal de los valores que vienen en mis atributos. ¿No? No es más que eso. Aquí yo usaría la pizarra típicamente, pero no se puede, así que hice esto que está acá, que traté de poner eh, por pasos en una animación cómo podemos ir haciendo funcionar esta red neuronal, ¿ya? Para que clasifique algo, ¿ya? Entonces yo tengo mi data, ¿sí? Tengo mi data, acá, y yo, por ejemplo, ahora voy a tratar de construir un modelo para esa data, ¿ya? Con una red neuronal. Entonces yo tengo las reuniones por semana de una persona en pandemia, 4 o 5. Después, cuando yo termino una reunión, le puedo poner un valor. ¿Sí? Yo puedo decir, si la reunión fue muy buena, le pongo 10. Si más o menos buena, 5. Si fue mala, menos 10. Muy mala. Y si fue más o menos mala, menos 5. Entonces, esto que está acá es un entero, ¿ya? Que va entre 10 y menos 10. El signo indica que es malo y la magnitud del número indica qué tan malo fue. ¿Ya? Y al final yo puedo tener acá una etiqueta. Buena semana. Si mi semana fue buena o fue mala. Y esa va a ser mi etiqueta target. Eso es lo que yo quisiera clasificar. ¿Ya? Entonces aquí, como esto es data supervisada, esto es data mía, entonces yo digo, mira, hubo una semana que tuve 4 reuniones, la mayoría de las reuniones fueron 10. ¿Fue una buena semana? Sí. Para otra semana yo tuve 5 reuniones, la verdad que la mayoría de las reuniones no fueron muy buenas, menos 5, y entonces fue una buena semana, yo diría que no. Entonces pongo una etiqueta. Entonces paso algo cualitativo a un registro ya numérico. ¿Ya? Y entonces ahora yo digo, bueno, veamos si estos datos me permiten construir una red neuronal que me diga para los próximos datos que si es o no es una buena semana y eviten que yo le ponga la etiqueta. Entonces parto con el primer registro. Este es un registro, una fila. Entonces, reuniones por semana es un atributo, valor de las reuniones es el segundo atributo, son mi capa de entrada, y parto. ¿Cuántos voy a hacer una capa oculta con 2 neuronas? Igual que en el ejemplo anterior, y voy a tener una capa de salida que tiene mi columna target. ¿Ya? Y buena semana puede tener solo 2 valores, sí o no, nada más. Ok, entonces, un segundito, tengo que pasarle algo a mi señora. Ya, ahora sí. Entonces, pongo los primeros valores. Pongo el 4, ¿cierto? Pongo 4 acá y 10 acá. Y los voy a meter de alguna forma. Hagamos una combinación lineal simple, ¿ya? Pero para poder hacer una combinación lineal simple, ¿cierto? Yo tengo que saber de qué forma los voy a agregar en este nodo agregador, por decirlo de alguna manera. En esta neurona, ¿cierto? ¿Cómo los voy a agregar? ¿Cómo los voy a sumar? ¿Voy a colocar 4 y 10? ¿Así directo? ¿O de qué forma los voy a agregar? ¿Ya? Y pesan lo mismo para todas las neuronas, para todas las combinaciones.
O sea, esto que está aquí yo tengo, ¿cierto? Una función 1 y acá yo tengo una función 2. Si yo llego y sumo 4 y 10, abajo voy a sumar 4 y 10 también. ¿Son iguales? ¿Tendría algún sentido que yo haga eso? No, ninguno. Si voy a hacer la misma función, entonces dejo una neurona. No tiene sentido. Tengo que probar agregaciones distintas para poder probar el impacto de la combinación de las variables. ¿Ya? Ya, y eso entonces se hace con los pesos, ¿no? Y ahora yo voy a salir de esto. Y eso se hace con los pesos. ¿Ya? Aquí está. Entonces, acá, en esta lámina, voy a borrar esto, porque está un poco feo. Es que es horrible escribir con el dedo porque esto está sin pila. No puedo creer que se me ha quedado sin pila. Pero... Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos pesos. ¿Ya? Estos que están aquí son los pesos que voy a tener para poder hacer la combinación lineal en cada nodo. Y entonces, ¿cómo me quedaría la función f? Esto que está aquí, f1. Esto que está aquí va a ser f2. Simplemente, como los pesos me están indicando ahí, 4, ¿cierto? Este 4 que está aquí va a ir para allá. 4 por 1 más 10 por menos 1. Y eso me da menos 6. Voy a hacer lo mismo acá abajo. Entonces 4 por menos 1, porque aquí el peso es negativo. Y 10 por 1. Y me da más 6. ¿Ya? Y lo mismo voy a hacer aquí al final, en buena semana. ¿Sí? En el i. ¿Ya? Voy a hacer menos 6, ¿cierto? Que está aquí. Por 1, por el peso. Y 6 por menos 1. Y eso me da menos 12. ¿Ya? Entonces la pregunta ahora es, menos 12. Esa data, con esa data, ¿qué dio? Porque mi target es sí o no, ¿cierto? 1 o 0. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué es eso? ¿Qué es menos 12? ¿Qué creen ustedes que es menos 12? ¿Es un sí o es un no? Es Yo como un creo que es score de semana. ¿Es un sí o es un no? Yo creo que es cualquier cosa. Porque si cambia los signos de los pesos, podría dar 12, no sé. Sí, claro, estoy de acuerdo contigo. Pero supongamos que esta es nuestra forma. Esta es nuestra forma de clasificar y te dio menos 12. En ese nodo, ¿eso es un sí o es un no? No, es malo, ¿o Es no? no, es malo. Es malo. Dijimos que el signo, ¿cierto? Era malo. Es muy malo. Es muy malo. Beyond bad. Es menos 12. O sea, mi escala llegaba a 10. Pero al modelo no le importa. No le importa la magnitud, ¿cierto? Porque mi clase finalmente es 0 o 1. ¿Ya? Sin embargo, una red neuronal trabaja con combinaciones lineales, trabaja, entonces, obviamente, si yo le paso data categórica, lo que quiero que entiendan de forma muy simple es que voy a tener que transformarla de alguna forma a data numérica, en este caso entero, y finalmente, para la clasificación, no me importa la magnitud, me importa el signo. Y ahí es donde ustedes en muchos libros de redes neuronales, cuando lo pasan, se quedan con el signo. ¿Ya? De hecho, la mayoría de las demostraciones se hacen con una función target que va entre menos, toma los valores menos 1 y 1. Y al final se toma el signo del resultado. Si es positivo es clase 1, si es negativo es clase menos 1. ¿Ya? Entonces, en este caso particular, esta red neuronal diría que esta combinación es no. Porque yo me quedo con el signo.
Y aquí está la explicación. ¿Ya? Y ahora la pregunta, ¿qué tal está este modelo? Porque si yo le meto los datos, el siguiente registro, yo le coloco acá ahora 5 y coloco menos 5 acá, ¿qué da? ¿Qué da esta red? ¿Cierto? Me va a dar 5 más 5, me va a dar 10 arriba, abajo me va a dar menos 5, menos 10 abajo, y ahora me va a dar menos 10 con menos 10, me va a dar 10 abajo, y arriba me va a dar 10, me va a dar 20 en total. ¿Sí? Si hago las operaciones rápido, y esto es un más 20, entonces esto es sí. Y, oh my god, ¿qué tal este modelo? ¿Es bueno o es malo? Malísimo. Precisión, Malo. precisión 0. La precisión de este modelo es 0. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo las etiquetas y ahora yo con un modelo supervisado puedo calcular las métricas de performance, puedo calcular errores. ¿Ok? Es que eso no se puede hacer en clusterización, en una data no supervisada. Yo puedo ir con esta etiqueta, pero yo sé que aquí era así. O sea, y aquí me dio no. O sea que aquí el modelo se equivocó. Y en la otra era no, y me dio sí. De nuevo, aquí también se equivocó. O sea, este modelo, precisión, 0. 0%. Recall, 0%. Chao, perdón. Y cualquier otra métrica es 0. Asqueroso el modelo, ¿ya? Entonces, como dijo el compañero, ¿por qué? Porque nuestros agregadores fueron cualquier cosa. Es cierto. Maravilloso, mayor, buena observación. Entonces, la cosa es, dentro de estas neuronas son puras combinaciones lineales, eso no va a cambiar nunca en una red neuronal. Pero entonces, ¿qué cambia? ¿Qué es lo que yo voy a aprender? Y lo dijimos ya, pero quiero ver si están atentos. El patrón de los datos. Ya no. No. Los Se los voy a pesos. poner. Esto, chiquillos. Estos que están aquí, que yo los di como un dato de la causa, podrían ser cualquier cosa, como dijo el compañero. Podrían ser otra cosa. Exacto. Estos que están aquí son lo dijimos, los pesos. ¿Se acuerdan? Y entonces, la red neuronal, el modelo, lo que busca es iterativamente mover esos pesos para hacer que el modelo realmente aprenda. Entonces, lo que yo voy a hacer a la larga en una red neuronal es mover estos pesos. Si piensan que los pesos son perillas potenciómetros, voy a estar moviendo todas esas perillas para hacer que la salida sea lo que yo le estoy dando. O sea, yo necesito ahora mover los potenciómetros de tal manera que cuando le meto el 4 y el 10, el primer registro, ¿cierto? Me dé sí, y cuando le meta el segundo, me dé no. Y eso es un proceso iterativo que vamos a aprender a hacer en las próximas clases. Como me atrasé, voy a pasar un poquito más para no quedarme pegado y no quedarme tan atrasado. Entonces, una representación simple de una red neuronal y mejor que la que yo les acabo de explicar para que ¿sí? Vayamos agregándole complejidad, ¿cierto? Es esta. Entonces yo aquí tengo mi neurona. Normalmente cuando ustedes vayan a los libros de texto, yo voy a poner hartas nomenclaturas distintas de las redes neuronales porque todas estas las van a encontrar en libros de texto. Y son todas distintas, pero al final son lo mismo, representan lo mismo. Entonces, para que no se enreden con la nomenclatura si es que alguna vez les toca leerla. ¿No? Entonces, uno normalmente una red neuronal, en esta nomenclatura uno la representa como una operación de suma. Claro, la combinación lineal, la suma, eso no va a cambiar nunca, siempre van a ser suma. ¿Ya? Vamos a tener acá
nuestras neuronas de entrada, ¿cierto? Nuestros atributos, x1, x2, x3. ¿Ya? Y aquí tenemos una salida, ¿cierto? Esto, bueno, no necesariamente es y, es una salida. Vamos a dejarlo ahí como salida nomás. Salida. Pero además tenemos esto que está acá, que agrega complejidad, y es una función de activación. ¿Ya? Entonces el modelo tiene, además de la sumatoria de los pesos, que se multiplican por la entrada de las variables, ¿ya? Yo voy a tener una función de activación, y de nuevo, eso es para, estoy emulando un poco como lo hace el cerebro, ¿cierto? O sea, si yo me clavo con un alfiler o con una aguja, ¿no? el dedo, puedo sentir un poco la presión, pero no me va a doler. Y va a haber un punto donde yo presiono y sí hay un dolor, ¿cierto? Yo ahí pasé el umbral, pasé el threshold del dolor. Entonces lo mismo se busca emular acá con las redes. No todas las combinaciones lineales me van a servir para poder aprender la etiqueta. Algunas me serviría más desconectarlas, tirarlas a cero y dejar vivas otras para aumentar su fuerza relativa en el modelo. Y otras, ¿cierto? Y entonces así tengo una serie de neuronas que yo desconecto y otras que conecto. ¿Ya? Y eso lo logro con esa función de aprendizaje de umbral. ¿Ya? El umbral de aprendizaje. ¿Ya? Y esa función, ¿ya?, puede tomar múltiples formas. ¿Ya? Esa función se llama también función de activación. Ahí está el nombre correcto. La función de activación, phi. Y puede ser, aquí yo tengo muchas más en la lámina que sigue. Voy a pasar a la lámina que sigue. Todas estas que están acá. Y hay más. ¿Ya? Pues son las más comunes. Está el escalón unitario, ¿cierto? La función lineal, que también es súper utilizada. La sigmoide, que está acá. Esta que está aquí. ¿Ya? La tangente hiperbólica, el tan H, esta también es muy, muy usada. Yo les voy a explicar, obviamente, todo esto cuando vayamos en el curso, les voy a explicar cuándo sirve más una, cuándo sirve más otra, cuáles son los efectos indeseados de una respecto de otra, porque esos son finalmente ustedes como data scientists tienen que escoger cuál de estas funciones de activación utilizar. Este es uno de los parámetros del modelo y es algo que ustedes van a tener que más o menos entender para saber qué efectos indeseados ocurren, cuándo usar una, cuándo no. Eso es mi meta, poder explicarles eso con los datos. ¿Ya? El rectifier también. ¿Ya? Y esta soft plus. Por ejemplo, el soft plus se usa para problemas de clasificación. Un problema como el que estamos viendo ahora de clasificación binaria, utilizaríamos, o es strongly recommended, usar soft plus rectifier como función de activación de las neuronas del modelo. Sobre todo al menos, o por lo menos en la capa de salida. ¿Ya? Ya, chiquillos. Lo voy a dejar hasta ahí.